Ahí finalmente se dio la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad y pues bueno, tenemos este video de Omar García Harfuch, donde pues finalmente dan una explicación de por qué se dio la entrega, que no es extradición, que no es deportación, no es nada, sino la entrega de otros 26 capos de la droga. Vamos a ver, vamos a escuchar a Omar García Harfuch y regresamos con ustedes. La decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, orientada a la protección de la población de nuestro país. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Estas 26 personas que se encontraban recluidas en 5 centros penitenciarios federales y 4 centros penitenciarios estatales contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos también, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. En esta acción participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República. Desde la Base Aérea Militar número 1, en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una aeronave de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos: 8 a White Plains en Nueva York, 1 a John F. Kennedy, también en Nueva York, 5 a San Diego, California, 6 a Phoenix, Arizona, 6 a Dulles, Virginia. Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos. Actualmente, los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas internas operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones. Recordamos que el pasado mes de febrero se realizó el traslado de 29 líderes criminales hacia Estados Unidos, quienes, a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados, diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus. Pues bueno, coloca ahí, mi querida Laura Sánchez Ley, algunos elementos, Omar García Harfuch. Abordo esta aclaración que nos hace que es una decisión soberana. Gracias por la aclaración. Y la otra es este reconocimiento de que siguen operando desde las prisiones y son parte de los fundamentos que dan para explicar el por qué los envían a los Estados Unidos, además de la solicitud
del propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué decía al respecto? Híjole, me parece súper preocupante lo que está diciendo Mar García Harfuch, sobre todo porque todos estos narcotraficantes, en el caso de estos 26 narcotraficantes y los 29 narcotraficantes que se fueron en febrero, pues todos estaban bajo un sistema de custodia federal, es decir, todos estos estaban en penales de máxima seguridad y con procesos y carpetas de investigación aperturadas, sobre todo desde la administración de Felipe Calderón, después de Enrique Peña Nieto y después de Andrés Manuel López Obrador, con fiscalías de todos los partidos y colores, ¿no? Entonces, estas carpetas de investigación en estos momentos los estaba llevando Alejandro Gertz Manero, de quien ya hablaremos en un momentito, pero me parece súper preocupante porque no estamos hablando de los sistemas estatales donde se supone y se sabe y hasta se ha normalizado, pues que operan, ¿no? En los estados de la República Mexicana en penales de mínima seguridad o de mediana seguridad, sino que estamos hablando de penales como Puente Grande, como Almoloya, como Huimanguillo, como los Eferesos súper duros en Juárez, en Guanajuato, que eran los lugares en donde estaban recluidos estos narcotraficantes. Es decir, que nos está pues confesando y revelando cómo opera el crimen organizado, pese a toda la inversión que se ha hecho en materia de seguridad pública de máxima seguridad en México. Lo que nos está diciendo es que hay un fracaso, pues a nivel penal, a nivel judicial, a nivel poder judicial también, a nivel carpeta de investigación, porque estos narcotraficantes siguen operando pues como se les da las ganas desde estos penales. Entonces, estamos hablando de lo que hablamos constantemente en este espacio, que es cómo México necesita, pues, de Estados Unidos, ahora sí, para hacer la de outsourcing de la justicia, ¿no? Subcontratando el sistema de justicia de Estados Unidos. Con esto, pues sabemos todos, ya lo hemos platicado en este espacio, que definitivamente perdemos mucho, porque estos narcotraficantes, y ya lo vimos con el caso de los 29 narcotraficantes extraditados en febrero, pues han empezado a pactar con Estados Unidos cantidades exorbitantes de dinero derivado de sus ganancias del narcotráfico, pero también información. Y esto lo que sucede con México o lo que pasaría al final del día, pues es que los familiares, las víctimas, la gente que busca esclarecer, encontrar, pues se queda a medias y en el camino porque no lograron cuidarlos en las cárceles, no lograron sembrarles investigaciones firmes, no lograron corroborar, pero investigaciones firmes, nunca lograron sentencias condenatorias irrevocables, es decir, nunca se les comprobaron los delitos. Y ahora, pues bueno, ya se van a Estados Unidos estos señores. Entonces, pues sí es preocupante que tengamos constantemente que estar enviando estos narcotraficantes, sobre todo por la información que se pierde para México, por los recursos económicos que se pierden para México, porque recordemos que estos capos pues entregan millones de dólares a cambio de tener mejores condiciones en las cárceles estadounidenses, de reducir sus condenas e incluso hasta de convertirse en testigos protegidos. Entonces, pues ya sabemos que no es garantía de justicia que se vayan extraditados a Estados Unidos y pues bueno, perdemos demasiado en México. Ya está. Gracias, mi querida Laura. Eh, Temoris, ¿qué decir también de este papel que vemos que sigue el planteamiento que hizo Alejandro Gertz Manero, que son básicamente Gertz Manero y Omar García Harfuch los únicos que hablaron en la conferencia, los militares, secretario de Marina, secretario de Defensa y de la Guardia Nacional, pues no hacen comúnmente declaraciones en el Gabinete de Seguridad. Pero, ¿qué decir de estas declaraciones de Omar o confesiones? Ya no sé cómo interpretar de Omar García Harfuch. No, pues sí son confesiones y pero en confesionario público, ¿no? O sea, ante toda la nación. Bueno, por un lado, o sea, son Gertz Manero, que lleva 6 años en la Fiscalía General de la República, que por constitución, por disposición constitucional, nos lo vamos a comer 3 años más y que no ha hecho absolutamente nada, que ha perdido todos los casos, que ha dejado ir a todos, que no ha ido tras otros. O sea, todavía García Harfuch, con todos los bemoles que tiene él, bueno, pues ha conducido una estrategia de seguridad que ha cambiado, que está produciendo resultados. Es, es, son como absolutamente lo opuesto uno del otro en términos de los resultados de sus gestiones. Pero sí, efectivamente, es una confesión de debilidad del Estado mexicano. Lo que dice es México, o sea, a ver, ellos tienen que vender la decisión.
porque el gobierno necesita proyectar una imagen de fuerza, necesita explicarlo, convencer a la gente de que no nos estamos inclinando ante Estados Unidos, aunque a todas vistas, pues es lo que está pasando. Entonces lo que dicen es, nos conviene mandarlos, nos conviene porque siguen actuando, porque siguen operando, siguen dando instrucciones, siguen mandando. Y esto ocurre porque los jueces, pues sí, los ayudan y los dejan cambiarse a penales con menor seguridad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esos penales con menor seguridad, por qué no se les da mayor seguridad? Porque los mandan a penales estatales. Ah, bueno, el sistema estatal o los sistemas estatales no sirven, porque los otros pues sí se quedan en el sistema federal de máxima seguridad, pero de todos modos siguen mandando, siguen manejando a sus grupos. Entonces es una confesión para convencernos de que es buena idea. Nos dicen es que no podemos con ellos y por lo tanto necesitamos que extranjeros nos ayuden a resolver nuestro problema. Eso es por un lado, eso es lo que se desprende de las admisiones que hizo el secretario de Seguridad. Pero ahora por el otro lado está el tema de nuestras fichas de negociación con Estados Unidos, porque ante todo lo que exige Donald Trump, quiere, por la fuerza de sus órdenes, de su palabra, de su imposición, que de pronto se acaben fenómenos criminales que no han podido ser contenidos en medio siglo. Y la responsabilidad de hacer lo que era cae sobre México y otros países, pero el vecino es México. Entonces tenemos de pronto que parar el flujo de drogas, tenemos que de pronto parar la violencia y también el tema del tráfico humano y de los migrantes. Esto, el terror que ha generado Trump, pues ha ayudado a contener el tema de la migración. Ahora mismo estoy en Washington, D.C., y Trump ha decidido tomar el control de esta ciudad. La gente se está oponiendo en las calles porque ya no es ni siquiera contra los migrantes. Están castigando a las ciudades demócratas por ser demócratas. Washington D.C. tiene además la característica, la vulnerabilidad de que es como era el Distrito Federal antes, no es un estado. Y la seguridad pública, el presidente tiene la facultad de tomar el control de la seguridad pública. Ningún presidente lo había hecho, pues ya lo hizo. Entonces, pues hasta el FBI, otras agencias, hasta la policía de parques, aquí hay una policía para los parques, junto con la policía metropolitana de Washington, están montando retenes en las calles como tipo alcoholímetros. ¿Ya te ha tocado verlos ahí, Temoris? Sí, sí, o sea, ya están por todos lados. La gente se está oponiendo. La gente identifica un retén y todos los vecinos bajan y convocan a gente de otros lados y los empiezan a obstaculizar. Pero los que no saben van a pasar en sus coches y es como un alcoholímetro. Te detienen y obvio, está con el tema de los documentos para ver si te pueden deportar, pero también te buscan si tienes drogas, si tienes armas. Bueno, no, lo de las armas es legal aquí, pero si se encuentra cualquier cosa que ellos consideren equivocada. En Washington, D.C. hay un número importante de personas sin techo. Trump ha prometido llevarse, quién sabe a dónde, no se sabe a dónde, a todas esas gentes sin techo. Y la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, quizás algunos se puedan sentir incómodos con los sin techo, pero no quieren que les hagan daño. Esto es una imposición. Están inventando el cuento de que Washington D.C. es la ciudad. Ayer el senador trumpista Lindsey Graham de Carolina del Sur, de otro estado, dijo que es la ciudad más peligrosa del mundo, lo cual es una exageración pues totalmente desproporcionada. Ya no la comparan ni con Ciudad de México, sino con otras en situaciones muchísimo peor. Pero bueno, ya me fui al tema Washington. El tema es que México tiene que responder a esas cosas que nos impone Donald Trump, que nos está obligando a hacer,
que es muy difícil hacer de pronto, pero lo que hemos estado haciendo son darles fichitas. O sea, primero les dimos unas fichas grandotas, Caro Quintero y similares. Ahora les estamos dando unas fichas de medio pelo. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando se nos acaben las fichas de medio pelo? Los gringos se van a quedar contentos, o Trump se va a quedar contento con las fichas chiquitas, o con un montón de fichas chiquitas. Van a querer hacerlo porque también ellos tienen un problema. No pueden aceptar todo lo que les mandemos, porque acaban de extraditar a 14 criminales mexicanos o supuestos, o gente con condenas aquí, a México, porque les cuestan mucho dinero. Entonces, si nosotros les llenamos sus prisiones, bueno, no van a dejar que les llenemos sus prisiones con fichas de medio pelo. Entonces, hasta el momento eso nos ha servido para negociar. ¿Con qué vamos a negociar después? Pues esto es una carrera que va a durar 4 años y apenas llevamos pues 7 meses. O sea, realmente la presión es muy dura y vamos a tener que hacer otras cosas, pues solamente para tener quieto al agente tóxico naranja. Y así brincamos al otro tema, querido Tem, porque justamente se les están acabando las fichas y ahí es donde entra la intromisión verdadera, que es permitirles las operaciones en México, que es lo que sucedió y vamos a hablar del siguiente tema. No, pues adelante, porque hay varios clips que tenemos y bueno, si me lo permiten, está este otro clip que Montessori, ¿no? nosotros le pusimos a este video de Hertz con cariño, porque pues habla de este personaje Abigail González Valencia, recordarán el de los Queenies, este que se ventiló, es una publicación que hubo ahí en Milenio hace algunos años, donde pues se ventilaba cómo pues entraban chicas al penal a ver a este hombre, le conseguían ahí que fueran a visitarlo y el tipo les recibía con un desayuno, un banquete, en la noche él les pedía sushi, él les llegaba sushi. Bueno, pues se le cuestionó sobre este caso a Hertz Manero y esto fue lo que respondió. Bueno, y sobre un segundo tema, entre las entregas está Abigail González Valencia, líder de los Queenies. Hasta su momento fue colaborador activo para el caso Iguala. ¿Ya concluyó esa colaboración? ¿Hubo más información antes de que se entregara al gobierno de Estados Unidos? Tuvo tiempo de hacerlo. Horror. Es que por supuesto que no existen programas en México para extraer información antes de que se vayan. No está pasando y ese es el punto verdadero. Lo mismo pasó con Ayotzinapa. Hemos dejado que se vayan todos a Estados Unidos, ya se convirtieron en testigos protegidos. Pues ¿qué sigue? Nada, pero qué arrogancia, ¿no? ¿Qué Tuvo respuesta? tiempo de hacerlo. Pues por eso le pusimos de Hertz con cariño, ¿no? Porque qué respuesta. Laura Sánchez Ley, pues adelante también ahí que tenemos el caso de Israel Vallarta, que también Alejandro Hertz Manero, tenemos la respuesta que dio cuando es cuestionado. Aquí es nada más la respuesta de Hertz Manero cuando es cuestionado sobre el caso de Israel Vallarta, y esto fue lo que dijo. Mire usted, el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Mire usted… Laura Sánchez Ley. Pues mira, es lo que le toca decir a Alejandro Gertz Manero, porque recordemos que desde el año 2019 él es fiscal, es decir, cuántos años han pasado en que él ha intentado también o intentó
corroborar o reafirmar la primera versión de la detención de Israel Vallarta. Claro que le toca decir eso, claro que le toca hablarlo, pero me parece súper extraño porque no se ha caracterizado por priorizar a las víctimas durante toda su gestión, ¿no? Durante estos más de 6 años en el cargo Alejandro Gertz Manero, por el contrario, ha sido ausente y despreciativo con las víctimas de muchos delitos. Y aquí es donde me gustaría hablar un poco de la FGR, ¿no? De verdad que me parece sorprendente su declaración, sobre todo por el pésimo desempeño que se ha llevado a cabo. A ver, a pesar de que Alejandro Gertz Manero insiste y habla de que se ha eliminado un rezago histórico de carpetas de investigación, es decir, del número de carpetas que se abren y que se resuelven y que terminan en una sentencia condenatoria irrevocable, la realidad es otra, ¿no? Y lo mismo pasó con el caso de Israel Vallarta. Hay un rezago extraordinario. Pasaron los ministerios públicos de resolver 181 casos a intentar resolver 300 casos, ¿no? Y según números del INEGI, por ejemplo, hay 3 fiscalías que presentan el mayor número de rezagos, que es la de Asuntos Internos con un 62%, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 79%, y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos con un 74.9%, que esta última es la que nos lleva y que se intercepta o que se cruza con el caso de Israel Vallarta. Porque, a ver, el señor Alejandro Gertz Manero no pudo comprobar en estos más de 6 años los delitos que se le intentaron imputar a Israel Vallarta y ahora quiere apelarlo, es decir, destinar dinero y destinar agentes del Ministerio Público de otros casos a apelar la decisión de la jueza en el caso Cassés Vallarta. Sin embargo, la realidad es que pues no ha podido, ¿no? Por ejemplo, en la Fiscalía de Derechos Humanos, el 74.9% de los casos no reporta un avance significativo, ¿no? Por ejemplo, que es alguna de las que lleva. Y digo que por qué se cruza con el caso Cassés Vallarta, porque recordemos que hay denuncias por parte, por ejemplo, de Israel Vallarta y de otros actores involucrados en contra de la gente que construye el montaje. Estamos hablando de Genaro García Luna y de Cárdenas Palomino, en donde pues realmente Alejandro Gertz Manero pues no nos ha informado si hay algún avance en las carpetas de investigación, que según lo que sabemos no ha sucedido, porque recordemos que se les acusa de tortura, de secuestro, de corrupción, de un montón de delitos, ¿no? Entonces, me parece por eso extraordinario, ¿no? Que ahora quiera apelar cuando, por ejemplo, Alejandro Gertz Manero en contra de Genaro García Luna tiene al menos 3 carpetas de investigación abierta. Y estamos hablando del operativo Rápido y Furioso por la introducción ilegal de armas, de la construcción de centros de reclusión y el uso indebido de atribuciones, como adjudicar, por ejemplo, contratos a empresas que no cumplían con los requisitos. Y por último, una investigación de la UIF, que viene de la UIF por lavado de dinero, por todo el tema que tiene que ver con Grupo Weinberg, que recordaremos que también está este caso en Estados Unidos, ¿no? Presentan una denuncia en Estados Unidos que, por cierto, tampoco ha avanzado. Y en el segundo de los actores involucrados, pues está precisamente Cárdenas Palomino, quien era el director de la Policía Federal y que tuvo otros cargos durante las administraciones panistas y que ahora pues se le acusa de tortura, justamente que cae en esta Fiscalía de Derechos Humanos por todo el montaje que ya vimos en televisión. En el caso de Cárdenas Palomino, pues hay 3 carpetas de investigación abiertas desde el año 2020 por todo esto que te comento, ¿no? Por el montaje de la banda del Oso Zodiaco, y hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Entonces, pues vemos que Alejandro Gertz Manero no está siendo ahora sí que parejo con los dos casos, porque tú dijeras, bueno, está investigando a la contraparte y también está investigando a Israel Vallarta, pero no lo está haciendo, se concentra solamente en Israel, ¿no? Que es el caso más mediático. Ahora, durante esta misma conferencia me llama muchísimo la atención que habla del caso Ansira, y aquí se demuestra que realmente a las únicas personas que se les investiga pues son a las que no tienen dinero para intercambiar, para hacer un pacto con Alejandro Gertz Manero. Ansira, quien tuvo que ver pues con todo el caso de Odebrecht, precisamente de Pemex, perdón, pues este señor dice que se le había ofrecido un trato, esto que se llama criterio de oportunidad, ¿no? Se dice que este hombre pues realmente podía permanecer fuera de prisión siempre y cuando entregara una cantidad millonaria de dinero. Pues bueno, resulta que dice que se le fugó a Estados Unidos y que no pagó.
¿no? Durante esta misma conferencia donde dice que va a apelar el caso de Israel Vallarta. Entonces me puse a buscar, ¿no? Y resulta que pues, la FGR, como en el caso Ancira, pues sí pactó con 889 delincuentes que le ofrecieron dinero, ¿no? Que intercambiaron dinero con la Fiscalía General de la República para, pues, no pasar tiempo en prisión, donde dice que supuestamente se va a reparar el daño, pero tampoco nos aclara si, como en el caso de Ancira, todas estas más de 800 personas también se le fugaron a otro lado sin pagar. Entonces, quiere decir que los que le ofrecieron, estos 889 que ofrecieron información, reparar los daños y cantidades millonarias de dinero, que por cierto fueron pura gente rica, estamos hablando de Emilio Lozoya, de Ancira, bueno, de un montón de gente que tenía millones para intercambiar. Bueno, estos sí se le pelan, estos sí se le van y contra estos no pasa nada, ¿no? Contra los que sí tuvieron. Ahora sí que parecería que nada más los pobres con Alejandro Gertz Manero, con la gente pobre es con la que sí va e impugna pese a las múltiples violaciones que están comprobadas en estos casos. Ya, gracias Laura. Temoris Greco, a propósito ahorita de todo lo que se está hablando de Alejandro Gertz Manero, yo te pregunto también con base a la experiencia periodística que tienes y también de Laura, que bueno, Laura ha trabajado mucho en los expedientes, pero pensando en el tema de los penales, porque pues pareciera que México no tiene la capacidad de tomar el control de los penales. Y entonces, pues es mejor, realmente se quita un gran problema México enviarlos a los Estados Unidos. ¿Qué tanto le puedan aportar al gobierno de los Estados Unidos después de todos estos años presos? Pues no tenemos muy claro esa parte. Pero ¿qué decir sobre en la parte en materia de los penales? ¿Qué no es posible que México pues, pueda tomar el control de los penales y que pues sea imposible para cualquier líder de cualquier cártel pues seguir controlando desde estos reclusorios? Pues mira, aquí en Estados Unidos la solución que han encontrado, que es una solución muy conveniente, es privatizar el sistema penitenciario. Eso significa, por ejemplo, ahora esta ley que hizo aprobar Trump, la grande y bella ley que va a endeudar tremendamente a Estados Unidos y va a desmantelar el sistema de ayudas públicas, pues hay unos premiados, entre ellos dos empresas que son las que están recibiendo enormes contratos para desarrollar centros de detención para migrantes en todo el país y que son empresas que ya operan penales. Tienen sistemas súper violentos, en donde las garantías individuales de los internos no son respetadas, ni los internos convictos o sentenciados, ni aquellos que son migrantes. Y eso, por ejemplo, lo pueden encontrar los mexicanos que están pasando por la famosa Aldeguero Alcatraz. Y eso pues todavía es muy difícil porque siguen teniendo que negociar con aquellos grupos organizados de reos que son capaces de presentarles un frente. Yo evidentemente no creo, porque ya vi algunas personas en el chat de las que les encanta decir que decimos lo contrario de lo que dijimos. No creo que se deba privatizar y me opondría a que se privatizara ese sistema, pero realmente es una tarea muy complicada que requiere gente valiente, capaz de tomar riesgos enormes para enfrentar las exigencias de esos grupos. Requeriría tecnología para efectivamente cortar la comunicación que tienen los internos con el exterior, que es lo que les permite operar, y también esquemas de anticorrupción que realmente funcionen. Pero bueno, eso ya es tarea de los criminólogos. De lo que estaba contando Laura, de los más de 800 acuerdos que se hicieron con delincuentes para que tomaran esos criterios de oportunidad y pagaran, que no se sabe si efectivamente pagaron. Yo también me pregunto si hay otro tipo, y creo que es una pregunta legítima. Yo no estoy haciendo una acusación, estoy expresando que tengo sospechas de que podría haber otro tipo de acuerdos. Hay que recordar una grabación que se filtró
del padre de Emilio Lozoya hablando con el fiscal Pantuflas, con Gers Manero. Una conversación en donde Gers Manero, de manera muy déspota, estaba maltratando al padre de Emilio Lozoya, explicándole que tenía que hacer cosas para que, no se sabe muy bien, pero que era como para que darle algún tipo, algo que la familia de Lozoya y que Emilio Lozoya quería, que probablemente fuera abrirle un camino a salir de la prisión. Esto no se investigó. ¿Quién tendría que haberlo investigado? Pues el mismo fiscal. O sea, su gente tendría que haberlo investigado a él para ver qué se estaba diciendo. O sea, por qué el fiscal general tiene una conversación con el padre de uno de sus principales y más ricos perseguidos y presos. ¿Qué es lo que estaban negociando? ¿Por qué el fiscal Gers Manero le estaba dando órdenes, estaba maltratando al padre? ¿Por qué el padre se dejaba maltratar y le prometía al fiscal Gers Manero hacer todo lo que le habían dicho? Eso no se ha aclarado y ya quedó así como en el olvido. Pero Gers Manero tiene, si lo tiene con el papá de Lozoya, seguramente, o sea, podemos asumir que es una forma de operar de Gers Manero, hablar con los familiares, si no es con los mismos sujetos bajo proceso, para darles instrucciones de qué y a cambio de qué. O sea, esa es la pregunta. En el caso Vallarta, ahora que de pronto Gers Manero está preocupado por las víctimas. Ay, qué buen señor, me encanta. Sí, hombre. Qué buen corazón. Cuando tuvo que explicar, que hablar en la mañanera sobre la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassé, él admitió que él reconoció, lo dijo, hubo un montaje y las pruebas contra ella, por lo tanto, no se sostenían y tenía que ser liberada. Las pruebas contra Cassé son las mismas pruebas contra Vallarta. Los testimonios contra Cassé son los mismos testimonios que hay contra Vallarta. Las supuestas víctimas, que hay dudas sobre eso, muchas, las supuestas víctimas de Florence Cassé son las mismas supuestas víctimas de Israel Vallarta. Si el fiscal dijo que no se podían sostener las pruebas y los testimonios contra Cassé por el montaje, pues entonces tampoco se pueden sostener las pruebas y los testimonios contra Vallarta por el mismo montaje. O sea, el caso contra Cassé y el caso contra Vallarta son idénticos en todo, salvo en el rol que cada uno cumplió. Vallarta lo acusan de haber sido el jefe de la célula y Cassé una colaboradora cuyo acento francés habría sido reconocido por una supuesta secuestrada. Pero si el fiscal cree que Cassé debió haber sido liberada, que está bien que lo fue, entonces no puede ahora decir que va a apelar contra Israel Vallarta. Esto no es más que el pacto de impunidad actuando. O sea, el fiscal Gers va a ser recordado como uno de los peores errores, de los más grandes errores cometidos por el expresidente. Un error que yo afirmo que fue parte de un pacto que le permitió tomar posesión, un pacto con el viejo régimen de protección para que ellos podían irse tranquilos a sus casas y saber que ningún presidente, por consulta que se hiciera, que ningún presidente iba a ser perseguido, ni otras figuras, o sea, ninguno de los secretarios de Peña Nieto ni ha ido al bote, o sea, o ha sido sujeto de una investigación seria. Ninguno se ha sentado frente en el banquillo de los acusados. Murillo Karam no era secretario, no tenía ese rango, él era titular de la Procuraduría, pero él no era secretario. Entonces, pero eso es un error tremendo. Él opera como, Gers Manero opera como garante del pacto de impunidad. Y mientras no se vayan, no va a cambiar las cosas. Vamos a hacer una reforma electoral. Qué interesante. Pero la reforma judicial se queda coja, se queda incompleta, no nos va a servir de mucho si las fiscalías siguen operando como lo han hecho hasta ahora, como fotos de poder del señor a que colocan ahí, tanto la federal como las estatales,
en donde pueden tomar de decisiones sin una supervisión del legislativo, del gobierno, de quien sea, pueden hacer lo que sea y acaban convirtiéndose todos los fiscales en garantes del pacto de impunidad. Pues sí, pareciera que Alejandro Hertz Manero, pues más bien ha sido útil también para pues hacer encubrimientos de varios exfuncionarios que tendrían que estar presos, y eso incluye también Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional. Laura Sánchez Ley, también en esta misma conferencia, Omar García Harfuch fue cuestionado sobre el dron, pues que estaba aquí muy cerquita de la ciudad, un dron gringo volando aquí como pues si fuera un papalote. Y esta fue la explicación que dio Omar García Harfuch sobre el dron estadounidense operando en México. Vamos a escucharlo. Ha habido reportes en medios de comunicación sobre un dron militar de Estados Unidos sobrevolando esta mañana el Valle de México. ¿Nos puede compartir algo? Sí, claro, no es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones que son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera. Ha habido... Laura Sánchez Ley, alguien ponía ahí en el chat hace un rato, decía que pareciera que le estábamos pues entregándoles tributos a Donald Trump. ¿Qué decir al respecto del, pues ahora de tener un dron que, bueno, nos queda claro que México no lo tiene, Estados Unidos sí, y pues cómo leer todo este debate que ha estado también ya en los medios sobre la injerencia o la incursión del ejército o el gobierno de los Estados Unidos en México? Pues mira, es justo lo que comentaba Tem, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se nos acabe? Yo creo que se nos están acabando estos capos, estos narcotraficantes, y ya lo habíamos platicado en otro momento sobre el riesgo de que Estados Unidos quisiera volver a sus andadas. A ver, ya lo hemos platicado, me parece que esto sí es un retroceso. ¿Por qué? Porque durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se podrá decir lo que sea, pero me parece que sí se cuidó mucho el tema de la soberanía nacional y se hicieron grandes modificaciones. Yo lo he platicado en este espacio. Me parece que promulgar una ley histórica como fue la ley que regulaba a los agentes extranjeros, sobre todo los agentes estadounidenses en México, fue un súper avance porque por primera vez las autoridades estadounidenses tenían que reportar. Incluso si se mandaban un mensaje de WhatsApp con alguna autoridad mexicana que tuviera que ver con labores de seguridad pública. Después de eso se vino también la regulación de más de 200 agentes que trabajaban infiltrados en territorio mexicano, es decir, que sin importar el nivel de riesgo de las operaciones que estuvieran haciendo, tenían que informárselo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República para estar pues enterados de lo que sucedía. Recordemos que obviamente esto tiene un trasfondo, esta ley se viene después del caso de Salvador Cienfuegos, que no estamos hablando de una blanca paloma ni de un personaje que no tiene pues tintes ahí muy oscuros, cuando Estados Unidos lo detiene y lo acusa de tener colusión con organizaciones delictivas allá en el Bajío. Y bueno, en Nayarit particularmente, muy particularmente en Nayarit, se viene esta ley que finalmente enfurece a Estados Unidos, recordemos que la enfurece, se viene incluso cuando Marcelo Ebrard dice en una conferencia mañanera el número exacto de agentes extranjeros que operaban en territorio, y también se les saca de aeropuertos y hangares donde pues mantenían incluso aeronaves para hacer operaciones en territorio mexicano. Hace poco yo tuve oportunidad de platicar también con uno de los agentes, no sé si recordarán, del agente Zapata y su compañero, que el cártel de los Zetas los asesina en San Luis Potosí, muy cerca de San Luis Potosí, asesina uno de ellos, sobrevive el otro, quien me contaba cómo incluso ellos, durante la administración de Calderón, pues se les permitía ir a operativos armados, ¿no? Ayudar
a las autoridades mexicanas, es más, ¿no? Ayudar realmente a coordinar este tipo de operativos. Entonces, bueno, con todo este antecedente y con todas las modificaciones que se hacen durante el sexenio López Obrador, quedaron muy enojados los estadounidenses porque nos atrevimos a cuestionar sus operaciones en México, ¿no? Cuando caminaron y transitaron como Pedro por su casa. Este tipo me parece que de operaciones, incluso con la venia del gobierno mexicano, es muy peligroso y es entrar en este campo minado donde podrían regresar a este tipo de operaciones, donde podrían regresar pues a tener aviones en nuestros hangares, donde podrían regresar a realizar operaciones sin necesidad de tener que avisarle a las autoridades estadounidenses y sin la necesidad de estar regulados. Entonces, cuando Tem habla de qué sigue cuando se les acaben estas fichas mayores, para mí sigue esto, este tipo de operaciones, sobre todo con drones, con aviones no tripulados. Recordemos que pasa en otros lugares de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, donde Estados Unidos se ha permitido hacer mapeos en territorios. Por ejemplo, sucedió en Ecuador, ¿no? Donde incluso hace un mapeo de campos de droga sin la venia del gobierno ecuatoriano y que después le dice, bueno, ya te hice el mapeo y ahora tienes que atacar. Es decir, viene la parte en la que Estados Unidos da órdenes sobre estos países, donde se cree con autoridad moral y de todo tipo de ordenarle qué hacer a las autoridades militares y de seguridad de países latinoamericanos. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Recopila toda la información, aunque tú digas que es para ayudarte a ti, y después te da órdenes e indicaciones, incluso tiene información para chantajearte, que es lo que ha pasado con otros países como Colombia, como Ecuador, ¿no? Entonces, le estamos abriendo la puerta totalmente. Yo no sé si sea parte de un intercambio, se da también, recordemos, a solo una semana de que Donald Trump, según publicaciones estadounidenses, pues firmar este decreto secreto, del que incluso como justamente por su cláusula de secretía y de que puede dañar las operaciones y la seguridad de Estados Unidos, pues no tiene que revelar exactamente qué dicen estos puntos, pero que sabemos que se denomina a los cárteles como terroristas y que bajo este precepto se permiten operaciones por tierra y aire, incluso en territorio extranjero. Entonces, creo que en este marco México debería estar cuidando mucho más la información que le permite recopilar Estados Unidos en territorio mexicano, porque creo que sí es preocupante lo que está sucediendo y puede haber un retroceso muy grande que apenas se avanzó muy poco. Tener esta ley de seguridad nacional es un avance mínimo comparada con la intromisión de Estados Unidos a lo largo de los últimos sexenios, sobre todo durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, donde se le permitió realizar este tipo de operaciones con el pretexto del intercambio binacional, que sabemos que nunca es un intercambio binacional. Miren, ya lo vimos cómo empieza a transitar, como les decía, como Pedro por su casa. Ahora apenas en una detención que hubo de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, vimos cómo la Embajada de Estados Unidos anunció que México, fíjate, sin la venia de México, agradecía y que la captura no hubiera sido posible sin la capacitación del FBI. Estamos retrocediendo unos pasotes en el tema de la soberanía nacional y me imagino que tiene que ver con todos estos chantajes, con todos los chantajes relacionados con los aranceles, con el tema económico, con estos decretos secretos que aunque digan que no preocupan, estoy segura que sí preocupan a nivel federal. Ya, gracias, mi querida Laura. Temoris, revisando también las capacidades de este avión no tripulado o dron no tripulado, las capacidades que tiene el MQ-9B, que es el modelo de este avión no tripulado, y bueno, dentro de las capacidades, dice que está diseñado para operar como una plataforma de inteligencia de largo alcance con una suite modular de sensores que permite generar imágenes de alta resolución y detectar objetos en movimiento. Tiene un radar marítimo de 360 grados para misiones de vigilancia y tiene además cámaras HD diurnas y térmicas, láser designado de blancos, telemetro láser, permite rastrear barcos, movimientos militares
y permite hacer una vigilancia extrema, tiene capacidad de interceptar y geolocalizar comunicaciones y emisiones electrónicas. Puede portar también misiles aire-tierra, bombas guiadas por láser o GPS, misiles aire-aire y municiones guiadas de pequeño diámetro. ¿Qué decir, Temoris, de este avión turístico que teníamos aquí por Valle de Bravo? Pues justamente, lo primero es que es como lo necesitábamos. O sea, a ver, demos por hecho que lo que dice el secretario de Seguridad es correcto, que México lo solicitó, pero lo solicitamos porque quisimos. O sea, hay parte del acuerdo que le dice un gringo a un mexicano: necesitas un dron, que te mande un dron. ¿De veras necesito un dron? Sí, necesitas un dron, te lo vamos a mandar. Ah, gracias. Dime, te mando un oficio o algo para justificar que me mandes ese dron. Lo necesitamos, es parte de los requerimientos de seguridad hacia este tipo de vigilancia. O sea, no tenemos otros drones o vehículos aéreos que puedan cumplir esas funciones. Era indispensable esa información. Es indispensable que esa información la tenga Estados Unidos, porque el dron no va con todos sus aparatos a registrar eso y a decir, bueno, ustedes se lo quedan, no lo vamos a ver. Obviamente, como menciona Laura, esa es información que va directo al Sistema Nacional de Información de Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Lau. Estamos en un retroceso en donde Trump nos está imponiendo regresar a tiempos pues ya idos, pero también en otros tiempos, o sea, tiempos ya idos, pero nuevos tiempos en términos de tecnología, de manera que su capacidad de recolectar información es ahora mucho mayor, es más profunda y más grande en volumen de almacenamiento. Entonces ahora pueden ser más, y si eso se va a hacer cotidiano, que les solicitemos los drones y otro tipo pues al rato vamos a encontrar agentes encubiertos. Bueno, por lo menos fue descubierto porque los sistemas de rastreo de aéreos que ya son públicos lo pudieron ver. Pero los agentes encubiertos pues no los vemos. Pero probablemente es parte del acuerdo de seguridad que está ya en marcha. Y pues bueno, pues es lo que nos vamos a tener que enfrentar, o sea, nuevamente el comportamiento imperialista de Estados Unidos, pero reforzado por sus nuevas capacidades tecnológicas. Y en cuanto al dron, yo creo que sé a qué te refieres, querido Ernesto, al mencionar todo lo que puede hacer ese dron. O sea, puede obtener registros muy precisos de video, de comunicación, de audio y otro tipo de registros desde 15,000 metros de altura. En realidad no lo vemos. Puede estar en ese mismo momento arriba de la cabeza de cualquiera de nosotros y no lo vamos a ver. Así suelen funcionar los drones. Pero creo que por ahí vas. Cuando Israel actúa, tú escuchas el dron. A veces lo ves, no siempre lo ves, pero siempre lo escuchas. Lo escuchas en Cisjordania, lo escuchas en Gaza y también lo escuchábamos en Líbano. Porque los israelíes dicen, lo necesitamos para vigilar a los terroristas. Pues no necesitan, o sea, para vigilarlo lo pueden subir a 15,000 metros. Pero hay drones especializados en hacer ruido. Porque el truco es que tú sepas como ciudadano, aunque no tengas nada que ver con los enemigos de Israel, tú sepas como persona que siempre te están vigilando y que si haces algo que puede ser malinterpretado, ya no malo para los israelíes, sino solamente malinterpretado, te puede castigarse. Es como el ojo de Dios y es parte de la perversidad de esas operaciones que hace Israel. Siempre hace sentir a la gente que está siendo mirada, observada de cerca por una entidad todopoderosa que la puede castigar en cualquier momento. Ya, gracias, Temoris. Laura Sánchez Ley, esta parte que estás tocando y para ir cerrando ya con la mesa,
cuando colocas, seguramente, bueno, pues alguna gente de la 4T te va a escuchar y va a decir, esta ya está difamando y ahora dice que Claudia Sheinbaum está entregando ya la soberanía a los Estados Unidos y demás. Necesariamente, aunque tanto a López Obrador como a Claudia Sheinbaum les tocó Donald Trump, pues a López Obrador no le tocó esta versión de Trump. Y es una situación bastante compleja la que tenemos en el país, porque este tipo verdaderamente va por todas, además de que mañana se va a reunir con Vladimir Putin y ya le está mandando también amenazas hasta Putin y demás. ¿Con qué cerrarías en lo que toca esta reflexión, como desde México, de cómo enfrentar un presidente de esta naturaleza y cómo cuidar esta soberanía que yo coincido contigo que hay pues muchos elementos desde cómo opera ya la Guardia Nacional en lo que toca a migrantes y estas entregas que se están haciendo? ¿Cómo estás interpretando pues los alcances que podríamos tener como país en materia de soberanía con respecto de un gobierno como el de Donald Trump? Micrófono, micrófono. Evidentemente, ¿no? Eso puede llegar a pensar algunas personas. No, yo no estoy diciendo que se está entregando el total de la soberanía, solo que creo que sí estamos enfrentando un momento muy complejo y como dice Tem, se está jugando con las fichas que se tienen en estos momentos y evidentemente el tema de la soberanía entra dentro de estas fichas, ¿no? O podría haberse comprometido de alguna manera. A ver, recordemos que la dependencia económica de México con Estados Unidos es muy alta, entonces se está actuando con lo que se tiene, ¿no? Hay varios frentes abiertos, el frente comercial, el frente de inversión, el tema de las remesas, las cadenas de suministro. Recordemos que, a ver, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas pues se dirigen al mercado estadounidense, que tiene que ver con automóviles, con maquinaria, con productos agroquímicos, con todo, ¿no? Con gas natural, con maquinaria industrial. Tenemos todavía las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, no es fácil, no es un panorama fácil, evidentemente, para la presidenta. Por supuesto que a Andrés Manuel López Obrador no le tocó tan radicalizado Donald Trump, ni tan nada que perder. Cuidaba un poco más las formas porque veía una posible reelección en ese momento que más tarde perdería, pero a todo esto obedece. El tema es ese, ¿no? Que no sabemos a qué grado Estados Unidos nos pueda chantajear con toda la información que estará recopilando, justificado en esta colaboración binacional que afirma Omar García Harfuch. Entonces, aquí es donde creo que se tiene que cuidar y es donde tiene que tratarse con pinzas el tema de qué le entregamos a Estados Unidos, ¿no? Porque como dice Tem, también se van a acabar estas fichas y cada día va a querer más. Donald Trump es insaciable, ya lo vimos con otros países y bueno, el tema es que estamos muy cerca de Estados Unidos nosotros. Gracias, gracias. Sí. Laura, Temoris, también con qué cerrarías. Además, si me lo permiten, para cerrar la entrevista, me gustaría poder pasar una cápsula que también está publicando Al Jazeera con respecto de los periodistas asesinados en la Franja de Gaza, que me parece también importante en lo que terminó significándose también ya el chaleco que usamos cuando hacemos algún trabajo de corresponsalía de guerra, esos chalecos en lo que se han terminado convirtiendo. Temoris, también sobre el caso de esta, la protección de la soberanía en nuestro país, ¿con qué cerrarías? Pues creo que es un reto enorme. O sea, hace 31 años, al mismo tiempo que la insurrección del FPLN, pues fue cuando México entró al Tratado de Libre Comercio. Los genios de Carlos Salinas de Gortari pensaron que la ruta, que el futuro para México era convertirse en un apéndice de la economía de Estados Unidos. Y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, porque efectivamente dependemos de la economía de Estados Unidos y si se pone pesado,
pues pagamos las consecuencias, pero que en cualquier momento del pasado. Entonces, sacrificaron la soberanía y ahora estamos viendo qué es lo que va a hacer. Vamos a ver cómo lo resuelve la presidenta. Tiene dos grandes ventajas. Uno es el respaldo popular. Los periódicos conservadores como El Financiero y el Economista siguen publicando encuestas en donde la presidenta tiene por encima del 70% de la aprobación y también tiene un gran respaldo en términos de control del legislativo y de influencia inminente sobre el judicial. Eso se presta a discusiones sobre qué tanto es bueno o qué tanto es malo, depende de por dónde lo veas. Pero una cosa que sí es clara es, para que un gobierno de un país en condiciones de desventaja económica, militar y de tantos tipos pueda enfrentar a otro, es fundamental que tenga una estabilidad interna y un enorme apoyo interno. Si la oposición, como la hemos visto, que no ha sido una oposición responsable, yo creo que en la democracia creo que las oposiciones son necesarias, pero esta oposición no se ha comportado de una manera irresponsable. Lo vimos en la pandemia, lo hemos visto ante el tema Trump, en donde parece que desean que le vaya mal al gobierno, por lo tanto que le vaya mal a México, sobre todo para que ellos se sientan justificados y puedan recuperar el poder. Por esta oposición, si tuviera los medios, estaría saboteando al gobierno. Y entonces yo creo que Claudia tiene excelentes condiciones internas con otros problemas para poder hacer frente en la medida de lo posible a Trump. Ahora Claudia tiene otra ventaja, que es que no es un machito lleno de testosterona que quiere pelear con el presidente de los Estados Unidos, que es lo que ha pasado con otros líderes mundiales. Entonces ella intenta aprovechar eso para confrontar con mayor sabiduría y habilidad y sentido común a Trump. Veremos hasta dónde nos llega eso. Pues sí, vaya que sí es un desafío tremendo ahí. Por lo pronto, si les parece, vamos a pasar este video de Al Jazeera con respecto de la situación de los periodistas en Gaza y regresamos para despedir. Del ejército israelí, que trata de divulgar a través de esas visitas las teorías nunca comprobadas que han querido difundir una y otra vez. Un apagón informativo sin precedentes, incluso comparado con guerras como Ucrania o Ruanda, donde la prensa sí pudo estar en primera línea. Los periodistas, el chaleco de prensa ya no protege, sino que te marca como un blanco. Pues tal cual, Temoris Greco, Laura Sánchez Ley, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final sobre este video, Laura? Perdón, sí. Tu micrófono, Laura. Perdónenme, lo estoy cerrando mucho porque estoy en Tijuana y la gente que es de Tijuana sabrá que hay un montón de perritos de la calle que ladran muchísimo. De verdad, hay muchísimos perritos. Nada, pues muy tristísimo, horrible, coincido, evidentemente, una manera de callarnos es asesinarnos, así que bueno, toda la solidaridad con todos los compañeros del gremio que están en coberturas que ni siquiera podemos imaginarnos, ¿no? Es horrible. Gracias, muchas gracias, Laura. Temoris. Sí, bueno, comentarle a nuestra audiencia que el martes hubo varios actos de periodistas en Zacatecas, en Guadalajara, en Chilpancingo y en Ciudad de México, en solidaridad con nuestros colegas en Gaza. Este sábado habrá más, yo los voy a difundir en redes y se planea uno también para fin de mes. No es solamente los asesinatos dirigidos como este, en donde de un golpe mataron a 6 personas al equipo completo de Al Jazeera. Por cierto que un muchacho, pues se ve muy joven, se acaba de poner el chaleco azul y acaba de anunciar que él va a tratar de hacer el trabajo que hacían algunos de los compañeros caídos, a pesar de que sabe que se pone como siguiente en la línea de ataque. Y bueno, también en mundoabierto.info hemos estado cubriendo este tema de la violencia contra los periodistas. Pero no solamente, era lo que me faltaba, no solamente los matan con
cohetes, sino que también los están matando de hambre. Los compañeros del sindicato de la agencia de prensa francesa dijeron, en 80 años que tiene nuestra agencia, hemos perdido muchos compañeros, pero nunca los habíamos visto morir lentamente de hambre como lo está haciendo el Estado de Israel. Esto es increíble, ¿no? Es increíble lo que estamos presenciando. Es alucinante porque sobre todo tiene el apoyo de todas esas potencias que durante 100 años se han dedicado a ir por el mundo dándole lecciones de libertades y democracia, y que ya había pasado, pero yo creo que nunca como ahora se revelan como mentirosas e hipócritas. Y ya le voy a parar aquí porque nos van a desmonetizar si digo lo demás que estoy pensando. Bueno, Temoris Greco, Laura Sánchez Ley, siempre un privilegio y un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Que todo vaya bien por allá, Temoris, que todo vaya bien por allá, Laura, y seguimos al habla. Dios. Gracias. Aquí estamos. Oye, viajamos al Líbano, a Siria, a Palestina, a Estados Unidos, ¿por qué no? Zona de conflicto también. No, sí, increíble hasta dónde está llegando esto. Pues bueno, está ahí en el mundo de Donald Trump, nuestro querido Temoris, y Laura pegadita, ahí está. Así que Dios les bendiga, hijas míos, hijos míos. Seguimos hablando. Abrazotes. Bye, Goncito.